Muy buenos días. El presente trabajo es de historia de la literatura a través de los textos literarios. Presentación sobre un tema de literatura española e hispanoamericana. Obra El coronel no tiene quien escriba. Autor Gabriel García Márquez. Una pequeña síntesis sobre la biografía de Gabriel García Márquez. Nombre completo: Gabriel José de la Concordia García Márquez. Lugar de nacimiento: municipio de Aracata, Magdalena, Colombia. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1927. Murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Géneros literarios: novelas, cuentos. Libros destacados: 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, Del amor y otros demonios, 12 cuentos peregrinos, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Noticia de un secuestro, Relato de un náufrago y Vivir para contarlo. El novelista colombiano ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana del fenómeno editorial, que en la década de 1960 dio proyección mundial en las últimas jornadas de los narradores del continente. Síntesis de la obra El coronel no tiene quien escriba. El coronel es un veterano de la Guerra de los 1000 días que sirvió a las órdenes de Aureliano Buendía. Vive junto a su esposa en una modesta casa en la costa de Colombia. Desde hace 15 años espera que le asignen una pensión al que tiene derecho por haber servido durante la guerra civil. Por esta razón, todos los viernes va a la oficina del correo del puerto con la esperanza de ser finalmente notificada la asignación de la pensión. Pero la situación económica del coronel y su esposa es precaria, apenas tienen para alimentarse. Además, tienen un gallo de pelea, heredado por su hijo Agustín, quien fue asesinado por repartir información clandestina hace unos meses. En la alimentación del gallo se va el poco dinero que tienen, así que se ven obligados a vender las pocas cosas de valor que conservan para poder comer. Su mujer, sin embargo, lo convence de lo mejor es deshacerse del gallo. El coronel entonces intentará regalarles el gallo a sus amigos. Por esto se niegan a aceptarlo y le aseguran que se encargarán de la alimentación hasta la pelea de enero, en la que esperan ganar mucho dinero gracias al animal, porque aseguran que es el mejor del departamento. No obstante, su compadre don Sebastián, hombre rico y padrino de su difunto hijo, le aconseja que venda el gallo, pues le podrían pagar hasta 900 pesos, y le comenta que tiene un cliente que podría estar interesado en comprárselo en 400 pesos. Esta obra trata de una historia de injusticia y violencia. Un viejo coronel retirado va al puerto todos los viernes a la llegada de la carta oficial que responda a la justa reclamación de sus derechos por los servicios prestados a la patria, pero la patria permanece muda. El coronel no tiene quien escriba. Hay una aura de cosas no dichas, de medias luces, silencios elocuentes y milagros secretos, en que se define siempre o que se omite y se resalta lo que se quiere pasar inadvertido. Un soplo de misterio atraviesa el libro, que apenas tiene 100 páginas, pero está envuelto en sombras luminosas. Pocos personajes de la novela latinoamericana seducen tanto como un viejo y maniático coronel, que terminando el libro vive largo tiempo en la memoria. Es una especie de niño prodigio envejecido, loco y cuerdo, conmovedor y humano, maravillado y tragicómico. Tiene no solo una personalidad, sino un alma.
Como introducción de esta obra existencial, llena de emociones y confusiones y contradicciones que pone en evidencia la situación lamentable de Colombia, de tal manera se hace necesario para entender esta obra analizar los símbolos más importantes que en ella subrayan. Entendiendo los símbolos dentro de esta obra, son simplemente algo que representa otra cosa en este análisis. Se propone dos partes. La primera, teórica, y consta de informaciones generales sobre el autor y su obra, mientras que la segunda parte es la práctica, y la dedicó a analizar los símbolos más importantes de la obra, como son el gallo, el tiempo, la carta, el hijo Agustín, la censura y los símbolos religiosos. Como podemos ver, el coronel tiene un gallo de pelea que es una herencia de su hijo Agustín, que fue asesinado en el mes de enero en La Gallera por propagar informaciones clandestinas. La gente del pueblo cree que es el mejor gallo del pueblo. El coronel procura cuidarlo y mantenerlo bien para las próximas peleas, a pesar que su mujer está en total desacuerdo de conservar ese gallo. Los símbolos en el coronel no tiene quien escriba de esta obra, donde podemos encontrar los símbolos que se han utilizado por el autor. No solo lo utilizó para representar la realidad, sino para desarrollar a los personajes de una manera muy original, aunque de ser una obra tan breve, pero está rica y cargada de símbolos. El secreto de esta variedad de símbolos es que la obra no representa un solo lugar, ni al coronel solamente, sino que se refiere a los países injustos y al pueblo que tiene que sufrir. La problemática social que brinda esta obra, o que nos da a conocer, se vivió luego de la década de los 50, cuando el Tratado de Neerlandia prometió a los veteranos de la guerra una pensión por el favor que prestaron a la patria. El coronel alcanzó aquel rango, los 20 años, y los esperó 50 años a que una dichosa carta del Ministerio de Guerra le entregara los datos de su pensión. Lamentablemente, nada de esto ocurrió. Durante los viernes comprendidos en ese tiempo, defraudado, así el coronel y su esposa. Además de ello, se presentan situaciones de aquella época en la que la Iglesia aún ejercía su poder, como censura hacia las películas de ciertos horarios de la televisión y el toque de queda obligatorio para cada habitante. Como conclusión, Gabriel García Márquez intentó expresar con este libro alguna inconformidad con el sistema gubernamental de la época del libro, o quizás, si vamos un poco más allá del contexto, buscó la manera de describir como la esperanza, que según dicen es lo último que se pierde. No obstante, también se toca debilitamiento de la mente humana hacia las cosas que parecen inseguras, y como un individuo suele cerrarse a las respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya sea sintiendo temor, miedo o insatisfacción, que más tarde se reflejan en la resignación y la pérdida de la esperanza. Este trabajo está destinado a los estudiantes de segundo año de bachillerato, que comprenden entre 15 y 16 años. Reconozco que ha sido una de las reseñas que se halla valiosa porque coincido con el planteamiento suyo sobre la imagen del coronel y su lucha por mantener la dignidad. A veces pienso que en esa espera el coronel se vislumbra como la condena que tuvo que pagar el grupo de revolucionarios al entregarle por ligereza a Aurelio Buendía. Muchas gracias. Este trabajo es de historia de la literatura a través de los textos literarios. Espero sea de su agrado y que tenga una excelente tarde.